causas, donde las más comunes son las causas, por ejemplo en Chile, vamos a tener las enfermedades intersticiales de tipo ocupacional en la minería, ¿ok? En los que les guste todo este tema de salud ocupacional y todo esto, parte de sus estudios lo que deben descartar son enfermedades intersticiales difusas, ¿ok? Se pueden comportar de formas diferentes, tanto su clínica es muy parecida, pero la parte radiológica y estructural pueden ser diferentes. ¿Por qué pueden ser diferentes? Porque los agentes etiológicos son diferentes. Por ejemplo, el asbesto, ¿han escuchado qué es esto? Que viene como de los que antes habían en los techos y todo esto, en las casas antiguas, produce una enfermedad que se llama asbestosis. Son fibras básicamente que entran constantemente al tejido pulmonar y el organismo los reconoce como cuerpos extraños y debe activar una respuesta. Como es constante, repara y lo repara con fibrosis. También están estos, ¿cómo se llama? Que vienen de pacientes que trabajan en cosas que hacen con vidrios, que salen esas fibras, también ingresan al tejido respiratorio y se repara con fibrosis. Fíjense que son más de 150 enfermedades, muchísimas, y muy poco de ellas, un 35% aproximadamente, podemos identificar realmente cuál es la causa. Hay causas desconocidas, no sabemos por qué el organismo activa respuestas. Pueden ser por cuerpos extraños del ambiente, pueden ser por fármacos, pueden ser por respuestas genéticas o errores innatos del metabolismo que el organismo activa una respuesta inflamatoria. Y el punto diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico de estas enfermedades en la mayoría de los casos son las pruebas de imagen. Inicialmente una radiografía de tórax, pero la más sensible es la tomografía de tórax de alta resolución. ¿Okay? Fíjense que cuando vemos las etiologías, están las etiologías más conocidas, que fíjense que tampoco es que sean muchas, las idiopáticas y las raras, ¿ok? Que podríamos meter las raras igual acá, solamente que estas pueden ser un poco más comunes y estas no. Fíjense que las etiologías conocidas sabemos que EPOC asociado a enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, un paciente que tiene, ¿qué enfermedad del tejido conectivo conocen? ¿Alguna? Lupus. ¿Han escuchado hablar de lupus? Sí. Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad del tejido conectivo, una enfermedad inmunológica, donde podemos tener activación del sistema inmune en el sistema respiratorio y podemos generar fibrosis, ¿ok? Y está asociada a enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Hipersensibilidad mediada por activación del sistema de hipersensibilidad, diversas causas de neumoconiosis, fármacos, radioterapia. Por ejemplo, el fármaco, aquí tenemos amiodarona, diferentes tipos de tratamientos para el cáncer como radioterapia, ¿ok? O incluso diversos tipos de alteraciones de tipo neoplásica que podrían generar este tipo de fibrosis intersticial. Dentro de las idiopáticas puede ser que un paciente, por ejemplo, tenga una fibrosis pulmonar y la causa no se identifica, nada, apareció nomás. Le podemos hacer exámenes, vemos en la imagen la fibrosis, pero la causa, el paciente no está dispuesto a asbesto, hicieron una biopsia y no hay nada en específico que pudieran ver, entonces les podemos llamar fibrosis pulmonar idiopática, ¿ok? Están un montón neumonías o fibrosis intersticiales por el tejido linfoide, etcétera, etcétera. En realidad son enfermedades mucho más raras, al igual que la sarcoidosis, amiloidosis, etcétera, etcétera. Dentro de lo más importante que quiero que tengan en consideración, que las que se conocen causan, un fármaco puede generar fibrosis, productos del medio ambiente pueden generar fibrosis pulmonar, enfermedades inmunológicas del paciente pueden generar fibrosis pulmonar y enfermedades del sistema de hipersensibilidad, de reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, podría ser que un paciente asmático desencadene una respuesta errática mediada por hipersensibilidad y genere fibrosis en algún momento. Podría ser, no es que lo va a hacer, pero podría pasar. ¿Ok? Ok. Les pregunto, si sabemos que esto es una enfermedad fibrótica y sabemos de dónde viene la fibrosis,
¿Cómo se hace fibrosis? Colágeno, fibroblasto. ¿Y ahí qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando principalmente? Ok, inflamación, cicatrización, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Factores tisulares. ¿De los, perdón? Factores tisulares. Factores, claro, en el proceso inflamatorio de reparación, cuando se secretan todos estos factores, la reacción para que lleguen fibroblastos y todo esto, la idea principal es producir fibras de colágeno. Si entiendo que esto es porque está activada la producción de colágeno, entiendo que todo parte por la inflamación. Volvemos a la unidad 1. Pero ahora, les pregunto, ¿esta inflamación es aguda o es crónica? Crónica. Crónica. ¿Por qué? ¿Por qué será crónica y no aguda? Con el tiempo se van acumulando todas las cosas. Uno tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? No, el organismo se da cuenta que no puede con ese noxa, lo que esté pasando, y ¿qué empieza a hacer? Se hace como una especie de círculo vicioso. Activa otras células del sistema inmunológico, por ejemplo, los células linfocitarias, etcétera, etcétera, que prolonguen y perpetúen ese proceso tratando de sostener el cuerpo extraño o lo que le esté causando. Y lo otro es que la exposición a la noxa que está causando la fibrosis es constante, no se detiene. ¿Por qué? Por ejemplo, si ¿saben qué es la tuberculosis? ¿Por qué agente causal es? ¿Cuál es la etiología de la tuberculosis? ¿Cuál? ¿Cuál? Mycobacterium tuberculosis. Ok. ¿Cómo se llama el bacilo? De Koch. Bacilo de Koch. El bacilo de Koch llega al pulmón, pero por sus características microbiológicas, el organismo activa una respuesta inflamatoria aguda. Pero cuando llega, ¿qué hace el organismo? No puedo con esto, no puede eliminarlo. ¿Y qué hace? Activa una respuesta inflamatoria crónica, lo encapsula, forma un granuloma. Pero cuando vemos, bueno, es posible sí ver un pulmón de un paciente que tiene tuberculosis invadido de granulomas, sí. Pero en un paciente, digamos, que controlado, que no es digamos que es el común denominador, vemos pequeñas granulomas como en partes puntuales del pulmón. ¿Qué le pasó a este paciente? A lo mejor empezó con tratamiento, es decir, se detuvo la exposición A. Si se detiene la exposición A, el organismo igual lo tiene guardado en forma de granuloma porque ya hizo un proceso fibrótico, pero no sigue formando más porque no está constantemente expuesto. Ya el paciente se trató, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Por ejemplo, el paciente que trabaja en la minería, ¿vale? Trabaja todos los días. Sigue expuesto durante años y la inflamación no se detiene, es constante. Por lo tanto, cuando vemos la enfermedad, vemos una difusión o un patrón que podría ocupar la totalidad del pulmón dependiendo del tiempo de exposición y la reacción del sistema inmunológico. Fíjense, el agente causal llega al organismo, cualquiera que sea, lesiona el epitelio alveolar. Sencillo, llegan fibras de vidrio, fibras de asbesto, etcétera, etcétera. Pasa, el paciente puede atravesar vibrisas, puede atravesar tejido respiratorio, traqueal, etcétera, etcétera. Pasa los cilios, vence todas las barreras y llega al alveolo. En el alveolo, ¿qué hay? ¿Hay células inflamatorias? ¿En el alveolo? ¿Dentro del alveolo hay células inflamatorias? ¿Quién? No debería. Sí hay macrófagos alveolares, están ahí como policías de los macrófagos. Y hay células ¿cómo se llama? Células del parénquima. ¿Cuáles son las células del parénquima que tenemos ahí? Principalmente leucocitos tipo 1 y tipo 2. Llega el agente causal y el primero que va a reaccionar, ¿quién es? El macrófago. Esto no es mío, necesito activar una respuesta. Necesito iniciar la inflamación. ¿Y qué pasa? Activa una reacción inflamatoria. Empieza a traer factor de necrosis, interleuquina 1, etcétera, etcétera.
Pero las células del parénquima, también los neumocitos detectan esa anoxa y también empiezan a generar mediadores que son tanto autocrinos como paracrinos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Sobre eso? sí mismo y sobre la célula. Perfecto. Sobre sí mismo para que activen una respuesta mediada por la inflamación y sobre células, sobre otras células que están en el sistema para poder maximizar la respuesta inflamatoria. Entonces se produce un estado de inflamación alveolar que se llama alveolitis. Se inflama el alveolo. ¿Por qué? Porque ambas células, los macrófagos y los neumocitos, están activando de forma autocrina y paracrina los mediadores inflamatorios para que se inflame. Pero esto es crónico. ¿Por qué es crónico? Porque el cuerpo extraño, la anoxa, sigue constantemente llegando. Entonces el organismo no puede activar simplemente una respuesta inflamatoria aguda, sino que necesita atrapar lo que está llegando en ese momento al tejido. Cuando hablamos de una respuesta alveolar, una inflamación crónica, ¿qué células principalmente están metidas ahí? Macrófago. ¿Qué más? Porque el macrófago también es de la aguda, principalmente. ¿Cuál? Linfocitos, porque tengo una respuesta inmunomediada. Por eso se hace como crónica, por el tipo de inflamación el tipo de respuesta que tengo al sistema inmunológico, simplemente es de células, presentan células, repara estas células y atrae células. Entonces tengo la alveolitis crónica. Esta inflamación, ¿a quién va a atraer? A fibroblastos. Y los fibroblastos empiezan a sintetizar colágeno. Entonces empiezo a meter matriz extracelular dentro del tejido alveolar, donde están los neumocitos. Todo esto se empieza a invadir de colágeno. El intersticio se va a empezar a hacer mucho más grueso porque estoy invadiendo colágeno, porque estoy tratando de retener la anoxa que está causando la inflamación. Hay algo importante cuando vemos intercambio gaseoso. ¿Qué recuerdan del intercambio gaseoso? ¿Qué debe cumplirse para que se produzca un correcto intercambio gaseoso en el pulmón, en este caso? Presiones. Uno, las presiones dentro del alveolo y fuera de él, es decir, en el vaso, debe haber una diferencia de presiones para que los gases puedan difundir. ¿Qué más? La tensión superficial para que no colapse los alveolos, y que eso tiene que ver con qué. ¿Qué mantiene la tensión superficial? El surfactante. El surfactante pulmonar. Ok. ¿Qué más? Hay algo que se llama ley de Fick, ¿se acuerdan? La ley de Fick, fisiología. Tiene que ver con el grosor de la membrana y tiene que ver con la capacidad de difusión de los gases según el grosor de la membrana. Lo que quiere decir que un gas puede atravesar, por ejemplo, la membrana alveolo capilar. Mientras más delgada, más rápido lo atraviesa. ¿Okay? Si es mucho más gruesa la membrana, entonces se va a enlentecer su difusión o se va a detener, si es demasiado el grosor que debe atravesar. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que ir pensando, entonces estoy englosando el intersticio. La membrana o la difusión de los gases, está el alveolo y está el vaso o el capilar que rodea el alveolo, pero entre el alveolo y el capilar ¿hay intersticio? Sí, hay intersticio, y todo eso conforma esa membrana por donde deben difundir los gases para el intercambio gaseoso. Pero acá estoy metiendo en el intersticio matriz extracelular, estoy engrosando la membrana. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando veamos trastornos de la difusión y todo esto, debemos entender que eso está pasando en una enfermedad fibrótica. Entonces, ¿qué voy a empezar a tener? La alteración de la difusión de los gases. El primer gas que empieza a tener alteración es el oxígeno y secundariamente el CO2. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Pero por qué primero este
primero oxígeno y después CO2. O inicialmente, cuando parte el proceso, el que se ve afectado realmente es el oxígeno. Más adelante, el CO2. El oxígeno difunde mucho menos que el CO2. La hemoglobina es más afín al oxígeno o al CO2. Al CO2. ¿Ok? Entonces, el CO2 es un gas que permeabiliza, que atraviesa, que difunde muy, muy rápido la membrana. El oxígeno le cuesta un poquito más. Entonces, al apenas tener un engrosamiento del intersticio por colágeno, el oxígeno se ve afectado primero. En una etapa inicial, cuando solo tenemos oxígeno afectado, y por eso les marqué ahí CO2, se va a producir una hipoxemia. ¿Por qué? Porque el paciente ya está formando fibrosis, dependiendo de la cantidad de tejido que esté formando este proceso fibrótico, y la cantidad de oxígeno que va a llegar al organismo, al intravascular, va a ser mucho menor, porque el oxígeno empieza a dejar de difundir, porque tengo una alteración de la difusión. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene hipoxemia? Por cualquiera que sea la causa, tengo que tener una respuesta del organismo. Cuando el organismo detecta sus sensores o hipoxemia, ¿qué hago? ¿Cómo? El riñón también empieza a generar... Sí, pero ventilatoriamente, ¿qué empiezo a hacer? ¿Han visto un paciente con una crisis de pánico? Hiperventila. ¿Por qué? Y no le dice, me falta el aire. Y empieza a hiperventilar. ¿Qué está tratando de hacer el organismo? Compensar la hipoxemia. Inicialmente, ¿ok? Entonces, empiezo a tener alteraciones de los gases arteriales. ¿Por qué? Porque estoy detectando caída de la presión de oxígeno y estoy hiperventilando. ¿Qué es la alcalosis respiratoria? Aumento del pH. Aumento el pH. Listo. ¿Cuánto es el pH normal? ¿Ah? ¿Cuál es el pH normal del organismo? 735, 745. Perfecto. Cuando el paciente empieza a... bueno, primero, partiendo de acá. Tengo menos difusión de oxígeno, pero el CO2 inicialmente mantiene su proceso de paso a través de la barrera. Y a medida que va progresando la enfermedad, que el grosor de las barreras empiezan a aumentar, el CO2 también pierde la capacidad de difundir. Entonces, detecto la hipoxemia, necesito una respuesta del organismo, del patrón respiratorio, y voy a hiperventilar. Cuando hiperventilo, ¿qué le pasa al organismo al hiperventilar respecto a el oxígeno y el CO2? ¿Cómo? Ok, ¿y el oxígeno? ¿Cómo? Ok, pero estamos hablando de que este paciente tiene una alteración de la difusión. Este paciente, por más que tenga que hiperventilar, que tenga una respuesta del organismo, la difusión está alterada. Ya tiene una alteración de base. Entonces, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a aumentar. El CO2 va a empezar a aumentar. ¿Ok? Inicialmente, ¿ok? O en etapas, bueno, ¿qué tenemos que ver cuando veamos alteraciones de gases? Que en realidad los gases como tal los vamos a ver en renal 1, pero cuando veamos esta patología, bueno. En una hiperventilación no hay un exceso de eliminación de CO2. ¿Cuándo? Perdón. Cuando hay escalosis, es que hay exceso de eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Claro, se acumula más bicarbonato. Pero ahí voy. Cuando vemos la enfermedad intersticial pulmonar, ¿qué tenemos que ver primero del paciente? ¿Este paciente está partiendo con esta enfermedad? ¿Está respondiendo solamente a la hipoxemia? ¿O está en una etapa final? ¿Por qué? Porque cuando está en una etapa inicial, el que tiene el problema, el tema principal es el oxígeno. Pero cuando está en una etapa más avanzada, es oxígeno y es CO2.
Entonces, si es inicial, el CO2 puede pasar, puede difundir a través de la membrana, de la barrera. Pero si está en una etapa final, el CO2 y el oxígeno, tanto el CO2 como el oxígeno, no pueden pasar ninguno de los dos. Entonces, ahí es cuando se produce como que tú dirías, bueno, pero si yo hiperventilo, no sería esto, se está produciendo lo contrario. Claro, porque los dos no pueden difundir. Si yo hiperventilo y solamente es el oxígeno, voy a esperar lo que debería esperar al hiperventilar. Pero si los dos no pueden difundir, voy a esperar completamente lo contrario que yo haga con el intercambio gaseoso cuando un paciente hiperventila. Por ejemplo, un paciente que tiene una crisis de ansiedad. Ese paciente está hiperventilando. Al hiperventilar, ¿qué es lo que más bota? CO2. ¿Cómo se va a quedar su ¿cómo se llama? Su pH. ¿Cómo? Más básico. Produce un estado alcalótico, ¿cierto? Como este. Pero ¿qué pasa en una etapa más allá, en una etapa cuando el grosor, la fibrosis es tan importante que no permite ese intercambio ni de oxígeno ni de CO2? Por mucho que este paciente trate de hiperventilar, esa difusión ni de oxígeno ni de CO2 se va a dar. Entonces, ¿dónde se va a quedar el CO2? Dentro del organismo. Entonces ahí produce, igual el paciente puede tratar de hiperventilar, pero como el CO2 se está quedando porque no difunde, entonces produce un estado más acidótico, respiratorio. Entonces, ¿de qué depende? De la condición de dónde está el paciente. El paciente en una etapa inicial, como lo que nos dicen aquí, bueno, hipoxemia, hiperventilación, bla, 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 se altera, produce un estado más alcalótico, entendiendo que este todavía tiene la capacidad de difundir. Pero cuando los dos están alterados porque la barrera es muy grande, entonces va a hacer lo contrario. ¿Ok? Por eso les había dejado estas, ¿cómo se llama? Asteriscos ahí. ¿Queda claro eso? Entonces, en una etapa inicial de un estado fibrótico, ¿qué se va a producir? Una acidosis o una inicial alcalosis respiratoria. ¿Ok? Y en etapas avanzadas con deterioro importante de la enfermedad, un estado más acidótico respiratorio. No vamos a hablar de compensación ni nada de eso, porque cuando veamos renal vamos a ver las cuatro, tanto acidosis, respiratoria, metabólica y todo eso. Pero por ahora quiero que se queden con eso. Entonces, vamos a tener, a medida que va avanzando la enfermedad, que no solamente hay inflamación crónica, el organismo, los procesos inmunológicos generan proteasas. ¿Qué son proteasas? Destruye proteínas, ¿ok? Destruye barreras en este caso. Esas proteasas se hacen porque el organismo dice, ahora llené todo el tejido fibroso y no puedo respirar. Activa un mecanismo para ver si puede reparar esto. ¿Y qué haces? Empieza a degradar tejido fibrótico. Pero resulta que es como que el organismo hizo esto, y entre esta pared hay células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, células del endotelio. Pero entre esa pared lo llenó de tejido fibrótico. Entonces, ¿qué hace? Oye, mira, esta pared me está impidiendo que pase el oxígeno de allá para acá y el CO2 de allá para acá. Destrúyela para que puedas tener una barrera normal. Y destruye la pared. ¿Y ahora qué hay? Nada, se perdió el tabique. ¿Ok? Entonces, destruye las unidades alveolo-capilares, porque estas proteasas empiezan a destruir la pared que creó por fibrosis, pero que también hay células del tejido normal, parenquimatosa, ¿ok? Entonces, destruyo las unidades alveolo-capilares, parte de eso, de la destrucción importante en el parenquima pulmonar, puedo tener destrucción de las vías aéreas y se forman cavidades de tipo quísticas. Imaginen, ¿se acuerdan de un alveolo que tiene, bueno, el alveolo terminal, por ejemplo, tenemos las como tabiques intraalveolares que están formando esas unidades de alveolo. Imaginemos que este proceso parte por los tabiques y empieza a engrosar o alrededor de los tabiques fuera del alveolo y que ahora empiezo a destruir. ¿Qué pasa cuando yo destruyo un alveolo?
porque destruyó las paredes, porque se formaron proteasas. Queda un espacio en el intersticio. ¿Qué hace el organismo? Ese espacio, si estoy destruyendo unidades alveolocapilares, puede ser que la destruya con vasos, lo que lo está rodeando, o sin vasos. De igual forma va a seguir llegando sangre. El líquido puede extravasarse y puede empezar a formar ahora espacios como cavitarios quísticos. Se empiezan a formar pequeñas estructuras redondeadas que pueden tener líquido plasmático, etcétera, etcétera, por la ruptura, por las proteasas que están degradando proteínas. ¿Saben cuál es la diferencia de un quiste y un tumor? ¿Un quiste y un tumor es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ¿cómo es eso el quiste? ¿Qué características tiene? Líquido. Y segundo, El quiste dentro es líquido y tiene una cápsula, ¿cierto? Fibroso. Ya, todo quiste es así. Cualquier quiste que vean un quiste en ovario, un quiste en donde sea. Líquido lo que tiene adentro. Y el tumor es una masa, ¿ok? Es una masa sólida. Entonces acá lo que tengo es destrucción parenquimatosa, sale líquido de los capilares y puede quedarse en esos espacios donde se destruyó el parénquima. una consulta, el quiste también era neoplásico, ¿cierto? El quiste. no. Ah, ya. Los tumores Los tumores son sólidos Ok. son neoplásicos. Y no todos. Puedo tener... Ok. ¿Qué pasa acá? La destrucción acá, ¿dónde es? En el alveolo, en el bronquio, en el parénquima, en el vaso, inicialmente. Cuando empieza el proceso de primero inflamación y después destrucción. ¿Cómo? ¿En dónde? En el vaso. ¿La enfermedad de dónde viene? De lo respiratorio. Entonces parte en el alveolo. La destrucción es alveolar parenquimatosa. El problema acá, ¿saben qué es el índice de ventilación-perfusión? Ventilación, perfusión. ¿Qué quiere decir eso? La ventilación depende de qué? de las vías aéreas. De las vías aéreas, del aire, de lo que está afuera, de la FiO2, de todo esto. La perfusión depende de quién? Del vaso, ¿ok? Del capilar. Cuando un paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial, lo primero que se va a alterar es la ventilación o la perfusión. La perfusión. ¿Por qué? Porque tiene menos distensión. Ok, ¿sí? Pero ¿es netamente por la distensión? O sea, que se forma como una hiperosía en el vaso. Ok, Entonces tiene menos capacidad de como expulsar y introducir. ok. Capaz. En una etapa donde yo tengo un proceso inflamatorio, el paciente podría ventilar, o sea, puede respirar. Respirar, ventilar, no hacer intercambio. Lo puede hacer, sí lo puede hacer. La difusión es lo que está afectado, pero la perfusión ¿está afectada? No, porque no hay un problema de vasos sanguíneos. La sangre puede llegar al pulmón, ¿ok? El problema inicial es netamente de, ¿cómo se llama? De difusión del gas. ¿Por qué? Porque hay una inflamación y la barrera está alterada. Pero yo tengo perfusión porque el paciente tiene la capacidad de llegar sangre a través de los capilares y el paciente todavía puede ventilar, el paciente puede tomar aire sin problema. ¿Qué es el espacio muerto? ¿Qué es eso del espacio muerto? Es donde no hay conducción o intercambio de oxígeno en el pulmón. Ok. Es un espacio donde el paciente respira, puede llegar a aire a nivel alveolar, pero justo ahí no se hace intercambio gaseoso. ¿Ok? Y eso es un espacio chiquitito respecto a la respiración que fisiológicamente tenemos. Ahora, ¿qué si empiezo a yo tener alterado acá? Voy a tener más espacio muerto. ¿Por qué? Porque en ese alveolo que se está ventilando y que se está perfundiendo, no se está haciendo intercambio gaseoso.
Entonces vamos a suponer que el volumen corriente, ¿cuánto es el volumen corriente normal? 500. Vamos a suponer que del volumen corriente, fisiológicamente, 150 ml representan el espacio muerto. Ahora este paciente va a empezar a tener 200, 300 ml de espacio muerto. ¿Por qué? Porque él se ventila, él se perfunde, pero no difunde. Entonces lo que estoy aumentando ahí es el espacio muerto. Ok, ahora. Profesor, ¿alguien cuando queda como el aire atrapado, por decirlo de alguna manera? Pueden hacer a medida que va progresando la enfermedad, puedo tener atrapamiento aéreo, puedo tener atelectasias. ¿Saben qué es una atelectasia? Ya, van a investigar porque eso puede salir en el examen. ¿Qué es una atelectasia? La atelectasia es el colapso, ¿ok?, del alveolo. Cuando tengo esta destrucción parenquimatosa, el paciente puede respirar, o sea, puede ventilar, pero si la destrucción es tal, el alveolo puede hacer como cuando hay falta de surfactante, pueden colapsar como de pares. Entonces, pueden haber, o bien, aparte del colapso, pueden haber rupturas y se forman como que se pegan los espacios alveolares. Los podemos ver en una radiografía como unas especies de líneas. Evidentemente en una atelectasia ahí no va a haber nada, no va a haber estructura para ventilar, ni perfundir, ni nada de esto. Hay pacientes, hay unas estructuras también que se llaman bulas. ¿Saben qué son bulas? Como el nombre es, como especies de burbujas que se forman dentro del alveolo por la misma destrucción capilar, como se forman los quistes, por ejemplo, pero aquí queda un espacio como un espacio de aire, por así decirlo, sin una estructura específica. Esas bulas, cambiando el patrón respiratorio, etcétera, etcétera, también pueden colapsar, como que hacen que el parénquima choque, o pueden romperse. Y si se rompen, pueden causar un estado de insuficiencia respiratoria bien agresivo y rápido en el paciente. En general se forman deterioro del parénquima pulmonar, destrucciones, quistes, bulas, atelectasia, etcétera, etcétera. Pero donde iba es que los capilares pueden tender a obliterarse. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tengo primero una alteración de la difusión, pero después el paciente empieza a tener destrucción del parénquima pulmonar, empieza a destruirse el parénquima. Tengo un aumento del espacio muerto. Esa destrucción, cuando llegan las proteasas, empieza a destruir alveolo, pero también empieza a destruir capilares, ¿ok? En la zona, pequeños capilares se pueden empezar a destruir, y los capilares, la sangre que llega al pulmón, ¿de dónde viene? Que llega al pulmón, no que sale. De corazón. ¿Y quién la conecta? ¿Quién hace la conexión? La arteria pulmonar, porque lleva sangre desoxigenada para que se oxigene y vuelva por las venas pulmonares. ¿Estamos claros con eso, no? Ok. Si empiezo a tener esta degradación de tejido fibroso, etcétera, etcétera, empiezo a generar una respuesta fibrótica, donde los capilares pueden colapsar o incluso obliterarse, como que se hacen más estrechos en esa zona, no se está produciendo intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con la presión que está dentro de los vasos? Aumenta. Y eso es para atrás. Si es capilares, aumenta hacia atrás. ¿Hacia dónde hacia atrás? Hacia la arteria pulmonar. Entonces, empiezo a tener aumentos de presiones en la arteria pulmonar, porque lo que debería ser como un tubo que conecta y que está diseñado para que pase sangre, ocurre el intercambio, después se vaya al otro lado, ahora empieza a estrecharse, empiezo a tener menos capacidad de poder difundir. Es como cuando hay un espacio estenótico. Entonces, ¿qué pasa? Como que la sangre se empiezo a hacer presión, por la arteria pulmonar para tratar de pasar la sangre por esos capilares que están obliterados, y la presión empieza a aumentar. Y los pacientes empiezan a tener algo que se llama hipertensión pulmonar, ¿ok? Es decir, aumenta la presión de la arteria pulmonar, en este caso principalmente. Y pueden llegar a otras complicaciones que se llama cor pulmonar. ¿Lo han escuchado? No.
Lo vamos a ver ahora en hipertensión pulmonar. Pero ¿cómo? Edema pulmonar. Corpulmonar. No, edema pulmonar, sí, edema por tiempo. No tanto. ¿Por qué? Porque el edema se produce más por congestión. Entonces aquí estamos hablando de que vamos de capilares hacia atrás, hacia la arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar en qué parte del corazón está? ¿Derecho o izquierdo? O sea, sale. Derecho. ¿Qué empiezo a tener ahí cuando se produce la afectación del corazón? Porque ahora tengo aumentada. ¿Se acuerdan cuando tengo aumentada en la hipertensión? ¿Qué tengo aumentado? La resistencia vascular de la aorta, la resistencia de la aorta. Es decir, tengo aumentada la poscarga. Y lo que pasa es que el ventrículo izquierdo se hipertrofia, puedo tener esta alteración y al final puedo causar una insuficiencia cardíaca primero izquierda. Y ahí, al ser izquierda, el colapso es como para atrás. Todo lo que vaya pasando en la circulación empieza para atrás, primero. O sea, que sería al revés, como que primero sería insuficiencia. Aquí es derecho. Eso se llama cor pulmonar. O sea, que Cuando del pulmón, por la hipertensión arterial, se lesiona ahora el corazón. Entonces empiezo a tener síntomas de congestión venosa, porque es derecho, inicialmente. Después puede ser izquierdo, sí, porque tengo una insuficiencia cardíaca ahora, pero ocasionada por una hipertensión pulmonar. ¿Me explico? Eso. ¿Queda claro? ¿Sí? Más o menos. Como que no le veo cara convencida. O sea, el edema está dentro de la pleura, ¿no? ¿Cómo? Claro, cuando hay el proceso inflamatorio, ahí puede haber edema y todo eso. Pero el paciente no es que va a llegar con una fibrosis inicialmente con un edema agudo de pulmón. ¿Por qué se produce el edema agudo de pulmón? Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que este paciente tiene un estado congestivo, que puede ser en todo el corazón, por ejemplo, pero principalmente del lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo, ¿con quién conecta? Con las venas pulmonares. Entonces, como el corazón tiene mucha volemia, porque no puede mantener el gasto cardíaco y activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona y todo eso, se retiene mucha agua. Y esa agua que no se queda, o esa sangre que no se queda en el corazón izquierdo, se empieza a ir hacia atrás. Entonces se queda en el sistema venoso. Y ese aumento de éxtasis sanguínea del sistema venoso es lo que empieza a hacer que la sangre o el plasma salga hacia los espacios capilares y en ese caso se queda en el pulmón. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas principales? Evidentemente el primero va a ser la disnea. ¿Ok? Inicialmente disnea taquipnea porque el paciente está tratando de, ¿cómo se llama? De recuperar, de responder a la hipoxemia. ¿El paciente va a tener tos? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una noxa. El organismo trata de eliminar esa noxa. El cor pulmonar, ya vamos a hablar un poquito de eso. Síntomas generales que pueden ser muy vagos y puede depender del tipo de agente causal. ¿Por qué puede haber hemoptisis? La ruptura de Ruptura de los capilares, puede decir que hay proteasas que están destruyendo el tejido donde se puede destruir capilares. ¿Puede haber dolor torácico agudo? Sí, porque hay una destrucción de tejidos, hay una respuesta inflamatoria, puede haber dolor que puede ser tipo pleuritis. Acropaquias y cianosis. ¿Por qué puede haber cianosis y acropaquias? Cianosis, primero, sencillo, hipoxemia, cianosis. Listo. Acropaquias. ¿Saben qué es acropaquias? ¿Lo vieron? Como dedos en palillo de tambor. ¿Qué es eso? Es lo mismo que da en realidad. ¿Es lo mismo? ¿Saben por qué? ¿Por? Parte de negación. Ok. Tenemos una hipoxemia, una alteración primero ¿cómo se llama? De la difusión del oxígeno. Pero aparte de eso, tenemos problemas de difusión en general. Entonces, se cree que estos mecanismos de reparación que se activan en el tejido, eso es una teoría, no es exactamente 100% confirmado que realmente pasa así. Lo que se cree es que el tejido que se está reparando, todos estos factores de crecimiento que se están liberando para que los fibroblastos empiecen a crear colágeno, etcétera, etcétera, como tengo alteraciones,
en el parénquima, en la estructura, esos factores de crecimiento pueden difundir a través de los capilares y llegan específicamente hacia, ¿cómo se llama? Hacia los miembros superiores en las manos y empiezan a inducir a los fibroblastos a que también puedan fabricar colágeno en la zona y empiezan a sintetizar matriz extracelular. Entonces empiezan a tener un sistema como de reparación a nivel de los dedos y forman estos dedos típicos del paleño de tambor. Esto es típico de un paciente que tiene fibrosis pulmonar, pero también un paciente que pueda tener un estado de insuficiencia o un paciente que tiene EPOC también. Son por mecanismos de reparación mediados por factores de crecimiento que vienen de allá del sistema pulmonar. Eso es lo que se cree, no es 100% fidedigno y seguro que sea así. ¿Ok? Muchas veces decimos, bueno, es por la hipoxemia. No, no solamente es por la hipoxemia, también es por factores de crecimiento. Y puede haber crepitantes inspiratorios. ¿Por qué puede haber crepitantes inspiratorios? Ok, pero la obstrucción ¿de dónde? Porque la obstrucción puede generar ruidos más del tipo de ¿cuál? Más sibilancias, como cuando en el asma, cuando el paciente tiene una obstrucción bronquial, el paciente expira y se genera la sibilancia por el paso del aire. Pero en esta patología, el crépito es como un sonido tipo velcro, que se dispara. Puede ser, pero no necesariamente acá. Y puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene una patología pleural como tal, una pleuritis. Pasa en las neumonías, que el paciente puede tomar aire y escuchamos los crépitos donde está el foco neumónico. En la neumonía, porque el roce del exudado produce con el tejido líquido, produce el sonido. Pero acá, imaginen como una especie de globo, que es el alveolo, pero que ahora empiezo a tener la destrucción de ese globito de paredes. Entonces, cada vez la pared empieza a destruirse más. Cuando pasa el aire, cuando el paciente toma el aire, va a ese globo y se comporta como una especie de, ¿cómo se llama este papel que es como transparente o a veces viene de colores? Como ese papel celofán, como se empieza a destruir, empieza a tener esas características, ya no hay tensión superficial ni nada. El paciente toma aire y como que se llena un globito. Pero de ese tipo de estructura, papel, que es muy delgada y que genera ese sonido característico. Sí, puede haber alguna difusión de algún líquido porque también se destruyen capilares, etc. Puede ser, pero lo principal es la destrucción que genera. Son inspiratorios porque es como que tienen uno de esos, no sé, estos cositos que uno como que sopla y suena como que sale de fiesta, qué sé yo, que son de papeles, y más saben que si eso se estira, como que sí, emite el sonido del pito, pero el papel también emite un sonido. Es como, imagínense que el alveolo es así y toma aire el paciente y se infla eso. Entonces, como no es una estructura que es, digamos, que tiene las características fisiológicas de un alveolo, empieza a sonar porque cada vez es más débil por la destrucción de las paredes. ¿Okay? No es... Y por disminución de sus factores también, ¿no? Sí, porque ya hay... Porque ya hay... Eso. ¿Por qué? Porque ya los neumocitos están destruidos, ya hay destrucción de la pared. Y ahí, ese alveolo en algún momento, que está así, que genera ese colapso. Entonces ahí se empiezan a producir, ¿cómo se llaman estos? Atelectasia, etc. Bueno, un paciente puede tener múltiples síntomas, depende netamente del estado en que se encuentre, pero fíjense, esto se los traigo no para que sepan sino que dependiendo del estado en que se encuentre y dependiendo de la etiología, el paciente va a tener manifestaciones clínicas. Por ejemplo, hay pacientes, ¿dónde está aquí? Acá. Que el paciente tiene una alteración fibrótica, pero es porque tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces, este paciente puede tener miocardiopatía por lupus, endocarditis, por ejemplo, puede tener una enfermedad renal o una nefritis lúpica, muchas sintomatologías asociadas a el lupus. Por eso es como muy en específico este cuadro.
Se los dejo para que sepan que dependiendo de su condición agente causal, los síntomas concomitantes van a aparecer. No es que son síntomas concomitantes propios de una enfermedad inflamatoria intersticial. ¿De qué dependen? De la causa. Puede ser que un paciente tenga una enfermedad intersticial idiopática, que no se sabe la causa y solo tenga la sintomatología respiratoria y nada más. ¿Ok? No necesariamente tiene que tener algo afectado. ¿Saben cómo se llama la endocarditis del lupus? Se llama endocarditis, tienen nombres especiales, se llama endocarditis de Lichtmann-Sachs. Son vegetaciones que se producen a través de las válvulas. Cuando revisen la clase de valvulopatías, una de las causas importantes de valvulopatías es aparte de la fiebre reumática, es el lupus, por antígenos anticuerpos que se acumulan dentro de complejos antígenos anticuerpos dentro de las válvulas y pueden causar valvulopatías en general, insuficiencia o estenosis de cualquiera de las válvulas. ¿Okay? Apunten algo que quiero que lo estudien y que quiero que sepan qué es. ¿Qué es una endocarditis? Aquí llamamos endocarditis. Carditis, inflamación del tejido cardíaco. Y ¿cómo? Ok, inflamación del endocardio específicamente. Entonces, las endocarditis pueden ser bacterianas, bacterias en general. Por ejemplo, un paciente que tiene una sepsis puede tener luego una endocarditis por inflamación del tejido cardíaco endocárdico, o pueden ser mediadas por ejemplo, válvulas, prótesis valvulares, etc., o por complejos antígenos anticuerpos. Por ejemplo, un paciente que tiene ¿cómo se llama esto? Una faringoamigdalitis por el Piógenes, por el Streptococcus hemolítico del grupo A. El paciente pasa esto, ya no tiene la patología, y después el organismo crea anticuerpos contra esa bacteriana específica y se forman complejos antígenos anticuerpos que se depositan dentro del endocardio, cerca de las válvulas, que pueden afectar ¿cómo se llama? Las cuerdas tendinosas, las válvulas, etcétera, etcétera, y producir la endocarditis. Esto pasa, por ejemplo, posterior a una faringoamigdalitis por el Piógenes, en la fiebre reumática, que también tiene este mismo componente. La fiebre reumática son esos mismos inmunocomplejos que se depositan no solamente en el endocardio, sino en las articulaciones. Y el paciente también tiene muchos dolores articulares. También en la fiebre reumática, los pacientes, cuando ven la clase de valvulopatías, hay una fotito de unos pacientes con fiebre reumática que tienen alteraciones en piel, como una especie de eritemas, etc., porque tienen una reacción mediada por inmunocomplejos. Son reacciones inmunológicas del organismo, ¿ok? Eso. Ok, entonces, dentro de el diagnóstico, la anamnesis va a ser base. ¿Qué vamos a preguntarle a un paciente que sospechamos de una EPI? ¿Qué le vamos a consultar? EPI. Antecedentes crónicos. Antecedentes de enfermedades crónicas, buscando, por ejemplo, ¿qué? Dentro de sus enfermedades, alteraciones cardíacas, relacionados con esto. Diabetes también puede ser. Puede ser tabaquismo. ¿Qué más? Oficio. Siempre se olvida preguntar, ¿y usted qué hace? Cuando estamos buscando esto. Y eso es, para esta patología, es básico. Necesitamos preguntar la ocupación del paciente, sí o sí. Y si no sabemos qué es lo que hace, porque a veces me dicen, trabajo en no sé en dónde. ¿Qué hace? Investiguemos, ¿qué está pasando? ¿Qué hace usted con...? Sí, pero yo trabajo en X, pero ¿qué hace ahí en ese trabajo? ¿Ok? ¿Cuál es su exposición? Sobre todo si nos dedicamos a la parte ocupacional, laboral, eso es bien, bien importante. Enfermedades como ¿cómo se llama? Inmunes, lupus, artritis reumatoidea, enfermedades Sjögren, enfermedades inmunológicas en general. Y nos vamos a ir a la exploración física. ¿Qué podemos encontrar en la exploración física de un paciente que tiene una EPI? El tórax extendido. Podría ser, sí. ¿Cómo va a estar a la palpación, la distensibilidad del tórax?
va a estar restringida, va a estar disminuida. ¿Cómo evalúan la sensibilidad del tórax, la distensibilidad del tórax? Una mano atrás y el izquierdo. Ok, una mano adelante y atrás, tome aire y vemos. ¿Y qué más? Porque así vemos la antero-posterior. Tiene que ver con la espirometría. Sí, pero en el examen físico podemos detectar algunas cosas dentro de la distensibilidad. Van a poner dos manos con sus deditos así, van a tomar el paciente a nivel de las bases pulmonares, casi pegaditos de la columna, tome aire y los deditos deberían ser así. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el paciente de la EPI? Tome aire y hacemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Hay fibrosis, hay bandas fibróticas. Es como que si estoy tomando el pulmón, no voy a dejarlo distender, se pierde la capacidad. ¿Ok? En el ¿cómo se llama esto? En la ocultación, ¿qué voy a encontrar? Crépitos inspiratorios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo? Depende, pero pueden ser, sí. Sí, puedes encontrar algo de sibilancia, sobre todo en etapas un poquito más avanzadas de la enfermedad, porque se puede destruir tejido, la parte bronquial, entonces el bronquio igual va a reaccionar a eso y puede haber una disminución del lumen. Entonces puede haber sibilancia, sí. No son característicos de, pero sí puede haber. Cambios de la coloración de las, ¿qué cosa? Puede ser, sí. Puede haber ronquis también. Puede haber ronquis también. Cianosis. Cambios en la coloración en general en las manos, por ejemplo. Dedos de palillo de tambor. Cansancio. Disnea. Puede haber taquipnea. Podría haber hepatomegalia. Uso de musculatura. Ok. Podemos encontrarlo dependiendo de la etapa con signos de uso de musculatura accesoria, tiraje, etc. Puede haber en etapas muy avanzadas signos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Hepatomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores, incurgitación yugular, etc. Entonces va a depender un poco de. Luego me voy a los análisis de laboratorio más pruebas radiológicas, donde lo más importante siempre va a ser los estudios de imagen para estos pacientes. ¿Puede ser que estos pacientes tengan la proteína C reactiva aumentada? Sí, tienen un proceso inflamatorio crónico, ¿ok? Puede ser que esté aumentada. No es algo específico para estos pacientes porque no estoy buscando inflamación aguda. Lo que quiero decir es que si yo lo hago proteína C reactiva y está positiva es porque hay inflamación, ¿ok? Pruebas de función pulmonar. ¿Cuál? La espirometría. ¿Qué me va a decir? La espirometría de estos pacientes va a tener un patrón obstructivo o restrictivo. Pueden ser ambos. Restrictivo. Al final, ¿puede ser mixto? Sí. Pero como la típica, sí, restricción. Porque este paciente tiene un problema bronquial, como en el EPO, que tiene una bronquitis crónica, o en el asma, que tiene hiperactividad del bronquio. No, el aire puede salir completamente y no pasa nada. Pero el paciente tiene un problema de espacio, de restricción de espacio. Entonces, voy a tener un problema inicialmente restrictivo, que después puede ser mixto, sí. Es diferente también un paciente que es asmático, ojo, y que después presente un estado fibrótico pulmonar. Esos patrones son mixtos, ¿ok? Y puedo hacer como cosas más específicas, como biopsias, pruebas de lavados, muestras de tejidos bronquiales, etcétera, etcétera, para ver la celularidad propia, que voy a encontrar células inflamatorias crónicas, y puedo encontrar el agente causal, por ejemplo, asbestos, silicosis, silicio, etcétera, ¿ok? Una cosa importante es un paciente que preguntar por los tratamientos. Por ejemplo, tengo una arritmia de base, estoy tomando amiodarona, por ejemplo. Tengo estuve con un cáncer de lo que sea y estoy recibiendo, tengo 3 años con este tratamiento quimioterapéutico.
Son fármacos que pueden ser causantes de enfermedades intersticiales, ¿ok? Esta prueba es sumamente importante. ¿Cuál es el gas que difunde más rápido a través de la membrana alveolar capilar? El CO2, ¿ok? Hay una prueba que se hace con su análogo, con el monóxido de carbono, que se llama prueba de difusión del monóxido de carbono. Lo que se espera es que el paciente se exponga a y pueda difundir, pueda yo medir qué tanto porcentaje del monóxido puedo difundir a través de la membrana alveolar capilar y poder saber, bueno, si yo le di X cantidad o le proporcioné X cantidad en la inspiración, cuando el paciente expiró solamente quedó esto, quiere decir que más del, por decir algo, el 70% difundió o difundió menos. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué no se hace con el oxígeno? Porque el oxígeno tiene su capacidad de difusión, es como que no es tan alta como la de CO2 y puede verse alterado, puede tener muchas como aislantes de. En cambio, sabemos que el monóxido, lo que va a entrar, sabemos que lo que pasa, pasó, y lo que vuelve a salir en la inspiración es el remanente, lo que quedó. No se va a quedar adherido, pegado, qué sé yo, por ningún lado. Entonces, fíjense que lo normal es que esté entre 80 y 120%, 100% en general. Es decir, que el paciente se expuso a, tomó aire. Después de esta toma de aire, se produce el intercambio gaseoso, teóricamente, expulsa y por lo menos entre el 80 y el 100% de eso que administré pudo difundir. Si difundió, el paciente no tiene una alteración de barrera. El paciente, su membrana es normal, ¿ok? No tengo una alteración de la difusión. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a tener disminución de la prueba del monóxido de carbono, yo empiezo a decir, tengo un problema de difusión. ¿Por qué? Porque lo que estoy administrando, en vez de pasar el 80%, ahora pasa el 50%. El problema netamente está en la barrera, no es por espacio muerto, no, es que se queda ahí. ¿Ok? Entonces, mientras menos difunde, más severo es la situación. En la EPIs, en las EPIC en general, ¿tengo un problema? ¿Mi problema principal es un problema de barrera? Sí, porque hay fibrosis. Entonces, se estima que la prueba del monóxido de carbono en las EPIs tiene que ser baja. ¿Ok? Va a estar cada vez más baja en porcentaje. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Esa prueba es importante. Es una de las pruebas más importantes que le van a hacer a sus pacientes con sospecha o con fibrosis pulmonar. Va a caracterizar la severidad del asunto. No es lo mismo un paciente que tiene una prueba de difusión del CO2 del 60% a uno que tiene 10%. Si ese paciente le hace una prueba de monóxido y tiene solamente 10% en su capacidad de absorción o de difusión, es absolutamente bajo. Ese paciente tiene una destrucción importante parenquimatosa. Las radiografías de tórax me pueden dar indicios de algunos patrones. Existen muchos patrones: nodo billar, reticular, en vidrio esmerilado, en panal de abeja, etcétera, etcétera, que dependen netamente del agente causal. ¿Ok? Estos son criterios más radiológicos que yo no se los voy a preguntar, como que cuál, tal cual y nada de esto, porque esto es más neumonología como tal, pero sí les voy a mostrar esto. Fíjense, hay unas líneas, algunos patrones que se pueden producir dentro del tejido pulmonar. Por ejemplo, estas líneas que se llaman de Kerley, que son, miren estas líneas aquí, ¿la ven? ¿Esto qué es? El diafragma. ¿Qué es este? ¿Cómo se llama esto? De aquí. ¿Cuál? Estos que están acá, si yo les digo, ubiquen el corazón, ahí tenemos el corazón, ¿cierto? Si yo les digo ubiquen las costillas, ahí tenemos las costillas. Si yo les digo el diafragma, ahí está el diafragma. Pero esto, ¿cómo se llama? Ángulos postofrénicos y postodiafragmáticos.
Encima de los ángulos, específicamente, por ejemplo, en este caso en las bases, miren cómo se forma una línea radiopaca que viene de ahí. ¿La ven? Esas líneas es básicamente por colapsos fibróticos dentro de las bases pulmonares. Diversos tipos de fibrosis podemos ver ciertas líneas importantes o este signo característico por colapso pulmonar dentro del intersticio. Aquí tenemos, bueno, un patrón, debe estar aquí arriba, retículo nodular. No sé si lo pueden ver mejor ahí. Tal vez se vea mejor si lo tienen allí, pero podemos ver, ven como una especie como de espacios un poco más negruzcos, medio circunscritos ahí arriba. ¿Por qué se ven más negros y no más blancos? Esos espacios. Aire. Aquí no es como una neumonía, aquí no hay exudado, no. Aquí lo que hay es pérdida de la arquitectura del alveolo. Entonces, al perder la arquitectura alveolar, recuerden que se forma como una especie de bolsa. Entonces, lo que veo es como aire, ¿ok? En este caso en la parte superior. Y aquí esto es completo. ¿Ven todo esto? Así bien difuso, parece una neumonía intersticial, pero este patrón es mucho más difuso. Esto está metido dentro del intersticio por completo. En el otro lado está como más negro. ¿Cómo? Ahí en el lado derecho está como más negro. ¿Acá? Sí. Sí. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿ven que se ve como un patrón? Parece mucho una neumonía intersticial. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema más importante está metido en el intersticio. Estoy teniendo, en el intersticio está siendo reemplazado por un tejido fibrótico. Donde hay aire en este pulmón es ahí. Miren, es muy poquito el aire. Esto es severo, ¿ok? Evidentemente esto se ve mucho mejor en una tomografía de tórax de alta resolución. Miren, las pruebas de laboratorio y sangre en general son muy vagas, va a depender de la causa, pero podemos tener, por ejemplo, en lupus, si el paciente tiene lupus, utilizamos el lupus, los anticuerpos positivos, ANA, ANCA, etcétera, etcétera. Si el problema es un tema como este tipo de neumonitis eosinofílicas, evidentemente eosinófilos IgE va a estar alterado, ¿ok? Esto se los dejé para que tengan una idea de qué puede estar alterado según la enfermedad. No se tienen que aprender esto, ¿ok? Porque esto es demasiado general. Va a depender de la posible causa que nosotros pensemos. Recuerden que hay demasiadas causas de enfermedades pulmonares intersticiales. Ok, a veces pensamos que el paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial por el trabajo, por lo que sea, y tanto la radiografía de tórax como la tomografía inicial pueden ser normales. Eso no descarta una enfermedad pulmonar intersticial, ¿ok? Hay que hacer todas las pruebas, incluyendo, ojalá el lavado bronquial, incluyendo pruebas espirométricas también, ¿ok? Las imágenes más importantes es la tomografía de tórax de alta resolución. ¿Pueden ver este corte de la tomografía? ¿Les llama la atención algo? Axial. ¿Cómo? Axial. ¿Cómo? Axial. Sí, pero ¿de qué les llama la atención de ese corte? Eso estoy viendo pulmón ahí específicamente. Es un corte como a la base, más o menos. Se ven como espacios como negros. Y como no sepan, es un panal de abeja, eso es un patrón en panal de abeja. ¿Qué es lo que tengo ahí? Esos espacios de aire son destrucciones alveolares y fibrosis que están separando como por septos espacios alveolares, ¿ok? Evidentemente, en una tomografía de alta resolución, el patrón estructural se ve mucho mejor que en la radiografía de tórax, ¿ok? Porque ahí puedo ver como estructura como tal. Entonces, busco características de la anamnesis y la exploración física. Los más importantes son las radiografías de tórax y la tomografía de alta resolución. Puede hacer fibrobroncoscopia para tomar muestras, puede hacer biopsias, puede hacer muestras del tejido bronquial o lavados bronquiales y lo puedo estudiar. Busco el diagnóstico y tengo el diagnóstico, y si no tengo el diagnóstico finalmente, que en realidad sale de aquí, de la fibro, puedo tomar una muestra y hacer biopsia de una vez. El punto importante es que
hago el diagnóstico con la anamnesis o el presunto diagnóstico con la anamnesis y la exploración física y una radiografía de tórax. Confirmo, puedo confirmar con una tomografía de tórax de alta resolución y si quiero, no tengo claro el agente etiológico y el agente causal, puedo hacer pruebas de lavados bronquiales o puedo hacer una fibro para tomar alguna muestra y o biopsia. Más o menos esa es como la seguidilla del tratamiento, del diagnóstico. ¿Con ese 15 minutos?